Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudio Alberto Cuello López. Soy estudiante de la Universidad del Sur. Esta materia es minería de datos, y está dedicada a la materia de bases de datos avanzados del maestro Gilberto Alonso Huicap Burgos, de sexto cuatrimestre. Fundamentos de técnicas de minería de datos. Ahorita tenemos presente al señor José Francisco Vargas Espadas, que es la persona a la que se le implementó un piloto de minería de datos en los softwares de Abstract y de Google Cloud para la gestión de su empresa en la adquisición de equipo computacional y gestión de lo que es la parte económica de la compra y adquisición de equipo y gestión de esa inversión. Bueno, prosigamos. Como pueden observar la diapositiva. La siguiente diapositiva estamos en la parte de introducción, que es ¿qué son los procesos ETL? Los procesos ETL son una parte de integración de datos, pero es un elemento importante cuya función completa el resultado de todos los desarrollos de la cohesión de aplicaciones y sistemas. La palabra ETL corresponde a la siguiente siglas en inglés: extract, transform y load, que significa extracción, transformación y carga de datos. ¿Qué significa esta parte? Pues bueno, la minería de datos es la compilación o el análisis de la compilación de bases de datos de varias estructuras. ¿Para qué? Para obtener información de ellas recabadas y filtrarlas, modificarlas y de allá buscar los patrones que pueden mejorar o, en caso de negativo, buscar errores en la gestión de datos que nos ayuda a comprender este ámbito. ¿Cómo se clasifica el KDD? Primero es la obtención de la base de datos, el análisis, la filtración de datos, la modificación de datos, en este caso la transformación. Después, la recreación de compilación otra vez de datos, de los datos obtenidos y los patrones que necesitamos y desechando lo que no es útil, aplicándolo en el último, obteniendo información ya coherente y centralizada para el mejoramiento, y eso obviamente el producto final para lo que es el cliente o la empresa para hacer el análisis. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Facilitar la interpretación de datos obtenidos de los clientes para una mejor gestión y predecir tendencias para una mejora continua de una empresa por medio de una data warehouse interconectada por una o múltiples bases de datos con las siguientes aplicaciones digitales. Estas son las aplicaciones que se pusieron para este piloto. Ok, tenemos lo que es la descripción del software empleado en el desarrollo. Las pruebas de ETL se garantizan que la transformación de los datos desde el origen al almacenarse datos sea precisa y verídica, es decir, que sea correcta, los datos de cada punto entre el origen y el destino. Las pruebas son una parte esencial del proceso de integración de los datos. Los datos provienen de numerosas fuentes. Las fuentes de datos afectan calidad de los datos por un minutito, por lo que la elaboración de perfiles y la limpieza de datos deben ser continuas. Los datos de origen y las reglas comerciales y la información de auditoría pueden cambiar y cambiarán de vez en cuando. Aquí tenemos unos pasos que podemos aplicar o que se aplicaron en este proyecto. La validación de los datos y fuentes de datos necesarios. Se revisen las metadata, los desarrollos de una extracción
de archivos, depuración prepare los datos de prueba, porque eso no lo podemos hacer con los datos originales, obviamente, se hace una copia de esta y se gestiona por igual para hacer después un comparativo de cuál es la parte eficiente y cuál fue el defecto de la original. Esto puede mejorar nuestro entorno. Se crea una dependencia o un perfil de datos que valide las asignaciones de origen de destino, así como también define el registro o errores y el manejo de las excepciones. Es decir, si en esta parte ponemos que el usuario lo está capturando mal, en este caso, la base de datos no puede tener esos errores y lo que se intenta o pretende es mejorar o eliminar esa variable, es decir, con una inteligencia artificial que fue aplicada, hace ese trabajo de quitar los datos erróneos y mejorar el desempeño laboral. Es decir, quitar un poco el factor humano, pero no quitarlo en su totalidad. Aceptación de requerimientos y la carga de datos, la validez de arquitectura de ETL, prueba la ejecución paralela y la precedencia, prueba OLAP, así como la estructura de cubo y las consultas complejas, es decir, si tenemos una estructura de cubo, mayormente entramos de dentro hacia afuera para poder empezar a construir este cubo y ver los algoritmos que se construyen. Es una definición de redes neuronales o esquema de árbol. Las reglas de transacción de datos, lo que es validar modelo de datos, modelado y normalización dimensional, es decir, que todos los datos colectados se quitan las impurezas, se vuelve a retomar las impurezas y se toman los datos que puedan ser igual útiles de todo lo que ya se vuelve a hacer una segunda depuración. Para esto mejorar el desempeño en el análisis de los datos de gestión. Es decir, simplemente ponemos dos tablas de lo cual podemos contrastarlas y obtener un filtrado mejor de todo lo colectado y ese sería nuestro producto final. Lógica de extracción, prueba completa, la parte completa y la incremental, que es que puede aumentar esta base de datos exponencialmente. La información de prueba de closer y de close, es decir, de cierre. Ahora, aquí están las aplicaciones con las que estábamos trabajando este piloto que ya está en implementación. Ahorita, en unos minutos más, ya voy a darle la participación al señor Francisco, que nos está acompañando, para asegurarnos de que esto fue implementado debidamente. Esto con apoyo de su empresa y de su equipo de desarrollo. Tenemos el programa de Abstract, que es de Google. Con este podemos, como pueden ver en la imagen izquierda, podemos ver lo que es todo lo que se está gestionando. En este caso, pues en mi ejemplo, pues solo estoy dando las imágenes pilosas, estas razones más adelante las vamos a decir, pero esa es una de las herramientas para este análisis de datos de lo que está ingresando. Esto está enlazado a una IA, que es la de Google Cloud en IA, que lo que hace es darle palabras biométricas, es decir, palabras clave, interconectadas con eBay, Amazon y Mercado Libre para el ramo de compras en la empresa del señor Vargas Espada. También fue implementado, como dice mi proyecto en los escritos anteriormente, en la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Esto igual fue en modo piloto, fue aprobado, más ahorita en unos segundos les voy a dar un resumen de eso. Siguiente diapositiva, la Data Warehouse Settings in the Traditional ETL Process. ¿Qué es? Acá estamos haciendo el modo tradicional de ETL y sus procesos en un Data Warehouse para la gestión de este. Uno es solo de la extracción, transformación y interpretación de los datos
por este tipo de modalidad. El Data Warehouse, ahorita voy a explicar. La extracción de transformación y carga de ETL es un proceso automatizado que toma datos de origen, extrae la información necesaria para la eliminación, la transformación y un formato estandarizado y la carga de almacenamiento de datos. Cuando construye una infraestructura de ETL, debe de integrar fuentes de datos y planificar y probar cuidadosamente para asegurarse que la transformación de los datos de origen correctamente del proceso y lo que implica. Ahora les voy a decir los puntos. Datos de referencia. Creo un conjunto de datos que define el conjunto de valores permitidos que puedan contener los datos. Extraer la fuente de datos. Combine los datos múltiples de sistemas fuentes, convirtiendo cada conjunto de datos en un formato único para informes estandarizados. La validación de datos aplique las reglas lógicas para ver si los datos tienen sentido, es decir, que tengan una coherencia. Por ejemplo, en una base de datos de transacción financieras del año pasado, en este ejemplo, estamos en un ejemplo, verifique que el campo de fecha para asegurarse de que contenga fecha válida dentro de los últimos 12 meses. Es decir, en esto se aplicó estas reglas para la construcción de este tipo de formato y la modificación del mismo. La parte de la etapa no se de cargue datos de transformación directamente almacén de datos. Cárguelos primero en una base de datos provisional para facilitar la reversión si algo sale mal. Esto lo aplicamos en el caso que ya habíamos contemplado. Esta es una prueba piloto que está siendo demostrada de estas dos empresas y que fue exitoso hasta un cierto punto. Y lo que es publicar el almacenamiento de datos, carga los datos de tablas de destino, algunos almacenes de datos sobrescriben la información existente con cada carga. En otro caso, los procesos de ETL pueden agregar nuevos datos sin sobrescribir utilizando tablas de historial, es decir, un histórico, es decir, por fecha nos podemos manejar y eso va a crear un histórico de qué fechas fueron del año pasado, del siguiente año y gestionar. Es como se debe de hacer una minería de datos. Aquí podemos poner lo que es el desarrollo del proyecto, que aquí, como pueden observar, es el desglose completo. Aquí lo que es la conexión de la compilación, es decir, aquí en esta imagen, como pueden ver en este punto, estamos viendo los tipos de entidades que son de abstract, abstract tenemos aquí y otros tipos de programas que puedo usar como Python, Jupyter, entre otros. Aquí tenemos los tipos de caracteres de los programas utilizados para la minería de datos, la automatización de datos de análisis en tablas. Para esto fue puesto lo que es Google Excel, pero en las empresas como las acabo de mencionar, en la Agencia de Administración Fiscal, usamos el GLPI, que esto fue enlazado con el abstract y con igual el GLPI, que es una base de datos digital privada, en el caso de Technobreakers. Y también tenemos lo que es el creación de business. Un minuto. De business login de los métricos a considerar. Es decir, como podemos mostrar en la imagen, tenemos nuestro histórico. ¿En qué se relacionan con estas tablas? Esta tabla va a obtener los datos. Esta tabla se vincula a lo que es nuestro programa de GLPI y lo actualiza. Esto solo es un ejemplo, no es la parte original, pues ya les explicaré más adelante en este video. Ahora seguimos más adelante
conclusiones y lo que aprendimos en este proyecto. En este caso, lo que aprendí, o vamos a aprender con ustedes también como oyentes, aprendemos sobre cómo interactuar con las múltiples bases de datos en un entorno de data warehouse, la vinculación de parámetros con herramientas ETL, que es la minería de datos, para almacenar, modificar la información de datos útiles y predictivos para una mejor implementación de recursos. En este caso fue la parte administrativa y la compra de equipo computacional. Y pues aquí termina mi presentación de lo que es la minería de datos o KDD. Y ahorita le voy a ceder la palabra al señor José Francisco Vargas Espada, explicando un poco las razones tanto sociales y los avances del proyecto del piloto de la inteligencia artificial y minería de datos que estoy estudiando. Entonces, le doy la palabra, señor José Francisco. Muy buenas noches, ingeniero, y le agradezco la invitación. Disculpe la prisa que tenga. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos que seguir trabajando. Cuando usted nos llegó y nos presentó su proyecto, en un principio no le vimos tanta relevancia hasta la hora de probarlo, como usted dijo, y lo gestionamos. Gracias a eso, ha facilitado que los trabajadores tengamos mejores accesos, más rápido de conseguir la información que necesitamos, sobre todo en la adquisición de equipos. Y lamentablemente me gustaría mostrarles los datos, pero como son de propiedad privada, no podemos mostrar los datos, cómo quedó y cómo se gestionó. Pero el incremento laboral a la hora de adquisición de equipos ha mejorado bastante, sobre todo lo que es el costo-beneficio. O sea, rápidamente al colocar la búsqueda, la IA trabaja tan rápido que ya selecciona ya por tus gustos y preferencias y sobre todo por la parte económica, que es la que más manejamos. Por todo, pues la velocidad, lo que es el equipo y el costo. Ha sido favorable en un porcentaje de incremento muy bueno y nos ha servido bastante. Y la verdad no tengo ningún problema en esta situación, aunque sea un proyecto beta todavía, pero espero ya cuando esté listo podamos tener la versión oficial para seguir trabajando y contacto con usted. Disculpe la molestia, pero tengo que proceder y me tengo que retirar. Discúlpame. Ok, muchísimas gracias. Un No se placer. preocupe, nos estamos en contacto. Gracias. Gracias. Permiso. Bueno, como pudieron observar, pues ya el señor José Francisco Vargas Espada ya nos ha dejado, pero acá está mi proyecto final, maestro, y cualquier cosa, pues a los jóvenes que quieran estudiar minería de datos, están invitados a ver mi página web, que está en la descripción de este video, abajo. Denle manita arriba si les gustó el video, y también una cosa más, les voy a mostrar más o menos cómo es la parte operacional. Ahí está, para más o menos mostrar cómo es el KDD. Aquí tenemos lo que es nuestro iCloud. Esto es la página que se utilizó para este proyecto. Y el Analytic, que analiza todos los patrones y movimientos, como pueden observar, podemos ver las estadísticas. Esa es la prueba beta personal, donde nos muestra mi página web. Obviamente todavía no está terminada, pero bueno, en este caso estamos viendo los datos que nos está recolectando, y esto pues tiene varias funciones, como ver las estadísticas de exploración, que eso de como pueden ver tengo uno, pero puedo mostrarlo en gráficos. La publicidad, eso si fuera en el entorno de negocios, y configuraciones de cómo limpiar la base de datos para checar audiencia, conversaciones, definiciones personalizadas, entre otros, y también tiene otras funciones avanzadas, como pueden observar, vincular ajustar a una base de datos, flujo de datos, gestión de propiedades, configuración de propiedades, importación de datos, de identidad de informe, ajuste de atributos,
histórico de la propiedad y ese de filtrado, como lo había dicho, gestión de acceso público, es decir, que todos lo puedan observar, y lo que es la depuración. Bueno, con esto en mente, ya pues para finalizar, muchísimas gracias y denle like, suscríbanse, vean mi video y aquí arriba les voy a dejar un enlace con el video anterior para explicar un poquito antes de esta introducción de este video, si quieren saber un poquito más antes de entrar de lleno a este video. Muchísimas gracias, pasen buena noche, nosotros seguimos avanzando. Gracias, Universidad del Sur. Nos vemos.